Hola amigos y amigas, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy estoy platicando aquí con Atsiri Pérez Galindo, que me acompaña desde la ciudad hermosa de Monterrey, en México. Vamos a hablar acerca de la exhibición Respiro, luego existo. Qué gusto de tenerte aquí en esta hora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias otra vez. Un saludo a todos los de habla hispana. Claro. Muchísimas gracias por tenernos en tu foro. Muchísimas gracias. Estamos todos No, muy, muy contentos. claro que sí, en lo que podamos apoyar siempre con todo gusto, ¿no? Y sobre todo con este tipo de exhibición que estamos pasando un momento muy difícil, ¿verdad? El año 2020, ninguno de nosotros nos imaginamos que iba a pasar algo así y cómo nos ha venido a afectar, sobre todo a nosotros los artistas. Me imagino que todos nuestros amigos tenían ya planes para el año, exhibiciones, bienales o lo que fuera, y muchas de esas, pues, oportunidades se cancelaron, se pospusieron o, en fin, ha sido un desastre para todos. Pero gracias a ti y a Perla que han, pues ahora sí que salido adelante con proyectos innovadores acerca de lo que está pasando hoy en día y presentarlos de una forma virtual en la que, pues ahora sí que una audiencia a nivel internacional puede tener acceso, ¿verdad? Muchas veces tenemos nuestras exhibiciones en lugares específicos y pues sí, son excelentes y todo, pero a veces no tienen la difusión que tiene el Internet, ¿no? Y ahora sí que lo que está pasando ahora nos ha impulsado a usar los medios de las redes sociales y también el Internet, pues para difundir nuestra labor artística. Así que, Atsiri, déjanos saber un poquito acerca de esta exhibición Respiro lo existo. ¿Cómo comenzó la idea? Sí. La idea original es de Perla Estrada. Ujú. Ella, precisamente porque como está pasando todo a nivel mundial, ella veía las mascarillas y sintió la necesidad de que este momento histórico estuviera plasmado y que mejor con Ya. las mascarillas, ¿no? Ujú. Entonces, como yo soy buena, soy arquitecta, aparte de Ajá. artista, digo, arquitecta ya casi no, pero Pero tengo todavía, esa rama. Entonces, claro. platicó conmigo y me dijo que si quería colaborar con ella en la organización de la exposición y Ujú. pues hacer. Qué bien. Sí. Y también hay otros 3 colaboradores, Ujú. Margarita Chacón Bachet, Ujú. Krista Klingwood, Ujú. no, como te digo, está muy difícil su apellido, entonces espero no equivocarme, y Álvaro Sardón, y ellos también colaboraron. Qué bien. Eh, sí, sí. No, qué Entonces, excelente. Qué excelente. Y desde un principio que empezaron a hablar de esta idea, cuando Perla te llamó o te mandó texto, no sé cómo te haya empezado a decir la idea, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo que te pareció más interesante? pues mira, sobre todo yo conozco a Perla desde los 9 años, entonces Oh, wow, no, pues sí, ya, sí, ya, ya, sí, sí, ya sí, eso sí, lo dijo entonces, todo. sí, entonces, pues es una artista muy reconocida aquí en México, entonces, pues claro, si te dice, pues, claro que sí, ¿verdad? Ajá, Y me pareció muy buena la idea, entonces yo soy buena pues, con internet, con las páginas las y todo, redes. Ujú. entonces, ajá, me dediqué a hacer la imagen y hacer todas las redes, el catálogo, la página, y pues Ujú. obviamente entre las dos colaborando, mira, hice esto, ¿cómo lo ves? Y pues fue Ujú. una colaboración mutua. Perfecto. Cuéntame el proceso de encontrar los artistas. Como tengo entendido, son 100 artistas que están Sí. participando, algunos de México, otros en el extranjero. Pero cuéntame cómo fue esa selección, el proceso. Sí, mira, Perla Estrada eligió a unos artistas, yo otros, y los otros 3 colaboradores a algunos. Entonces, Ajá. obviamente estudias de todos los artistas que conoces, qué puede funcionar, sus carreras. Digo, claro que hay artistas ya con una carrera súper amplia de maestros, y hay unos artistas emergentes, porque siempre es bueno apoyar también el arte joven, ¿verdad? Claro, claro, Entonces unir a los maestros con los artistas jóvenes y ujú, obviamente les das un impulso. claro, Entonces, básicamente eso fue, claro, artistas jóvenes, pero ya con trayectoria y algunos claro. invitados especiales. Entonces, ahí nos basamos, ¿no? De todos nuestros conocidos o personas que a lo mejor no son tus amigos, pero admiras Ujú, su arte. ujú. Así seleccionamos a los invitados y fue por invitación, no fue por
Por el llamado abierto, ¿no? Al llamado abierto, ajá. Fue por invitación. Dime un poquito de qué regiones del país, de México, tienes artistas y también de qué países o ciudades fuera de México que tienes participando en la exposición Respiro, Luego Existo. Mira, en México, Ciudad de México, Tabasco, Nuevo León, Tijuana, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Mérida, Estado de México, Toluca, Jalisco, Guerrero, Sonora, Mexicali y Morelos. ¡Wow! Bastantes. Ajá. Sí. Y de otros países, Argentina, Francia, Estados Unidos, Perú, Canadá, Barcelona, Irlanda, Costa Rica, Brasil, España. Perfecto. Entonces, sí, increíble. Somos 100. No, es increíble, qué bueno, ¿no? O sea, traer a todos estos artistas juntos por este mensaje que se está dando. Y cuéntame un poquito, algo que me gustó muchísimo de la exhibición, porque ha habido muchas exhibiciones también en línea ahora con este tiempo y todo eso, pero me gustó mucho el trabajo que hicieron en la plataforma virtual, o sea que en el website que pusieron con la exhibición, está bastante amplio todo lo que se ha hecho, está las fotografías muy lindas de cada una de las mascarillas, está la información de la exhibición, hay información de muchas cosas, hay también un directorio donde si te gusta uno de los artistas puedes encontrar sus redes sociales, o sea, está fantástico, ¿no? Como curador a mí pues me gustó mucho porque ahora sí que da también todo una puerta a muchos artistas, algunos que ya conocía obviamente, pero también muchos que nunca había tenido el placer de conocer y por medio de la página pues ya empiezo a seguirlos también en sus páginas de Instagram y ahora sí que pues es fantástico. Cuéntame un poquito acerca del website, quién lo diseñó y pues cuál era la meta cuál era ahora sí que la visión de poner esta exhibición en línea de una forma que fuera pues adecuada para apreciar las obras. Sí. Mira, yo diseñé las páginas y el catálogo. Pues mira, feliz. Te queda muy bien de una vez. Gracias, muchas gracias. Y la idea era que fuera algo diferente. Digo, ahorita hay muchas exposiciones de mascarillas, pero la idea era que fuera algo diferente y que no te causara mucho ruido. Por eso, por ejemplo, las imágenes de todos los artistas se les recortó milimétricamente todo para que fuera el mismo fondo. Exacto. Para que fuera algo muy armónico, ¿verdad? Que todos, era como una unión de todos. Por eso, por ejemplo, el directorio de artistas, o sea, el caso es que apoyar el arte en estos momentos, bueno, y siempre, ¿verdad? Pero apoyar el arte, apoyar a los artistas, o sea, esa es la idea de la exposición. O sea, aparte, claro, del uso de cubrebocas, la pandemia y todo, pero es una unión de artistas que queremos que el arte no acabe, para que, o sea, con esta situación que no se detenga. Entonces, también es otra parte de lo que es la exposición. Bueno, estamos aquí también con Gabriela Sánchez Apodaca, que nos está acompañando también en esta entrevista. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Feliz de estar contigo y con tu audiencia. Qué bueno, pues muy agradecido también por tomarte el tiempo. Estás en la Ciudad de México ahora Estoy mismo, en la Ciudad de México. Desde ahí nos acompañas. Platícame un poquito de la máscara que tú hiciste para la exhibición Respiro, Luego Existo. Bueno, pues mira, esta es mi máscara. Es una máscara que está inspirada en la creación de los nidos de los pájaros y es particularmente porque a partir de que empezó la pandemia y el silencio en la ciudad bajó, empezaron a llegar muchísimos pájaros a mi casa y específicamente tienen una lámpara que les fascina y no he dejado de tener nidos. Wow. Entonces llegan con sus ramitas, llegan y por años. En paralelo me acordé que en 2011 hice una instalación con obra triturada, que este es un nido que está hecho con obra triturada, son sumis, pintas, que me gusta muchísimo triturar obra y después reconstruirla, tejerla. Yo soy diseñadora textil de formación, entonces siempre el tejido tiene que ver con parte de mi obra. Y pensé, bueno, ¿por qué no hacer un nido? Ya que la máscara, pues también tiene una forma de nido. Y le puse nido de viento porque es una analogía a resguardar mi viento, mi aire, mi respiración. Pues bueno, de así salió. No solamente es un nido para procrear, ¿no? Los pájaros no solo hacen los nidos para procrear, también para resguardarse. Pues bueno, pues esta máscara es para resguardar mi respiración, mi aire. Pues en este caso de
del famoso bicho, ¿no? Perfecto. Una preguntita más antes de irme, que ya se me olvidaba. ¿Dónde nuestros amigos te pueden encontrar en las redes sociales? En mi Instagram es @gabrielasanchez.arte. Perfecto. Pues ahora sí, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Sergio. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Hola a todos tu audiencia. Hola, pues con mucho gusto me da platicar contigo otra vez más. Y Alejandra es una artista que siempre he seguido desde que la conozco por las redes sociales. Muy encantado de ver toda la obra que estás produciendo, que es fantástica. Y sobre todo cuando vi tu nombre al estar revisando la exhibición de Respiro Luego Existo, pues me llamó la atención también tu máscara por el mensaje que tiene. Bueno, no quiero yo decir las palabras que tú tienes para nosotros, así que ¿por qué no nos compartes la máscara que tú has hecho? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, mi obra se llama Mano Negra, la conspiración. Y sobre todo quería hablar sobre el mensaje de estar muy atentos con todo lo que nos dicen tanto los medios de comunicación como las instituciones como el gobierno y no creernos todo lo que nos dicen, ¿no? Estar atentos a que detrás de esta situación de crisis también hay un trasfondo que, bueno, pues no nos tenemos que creer del todo porque lo único que está ocasionando es que tengamos miedo y el miedo, ese sí es el virus mucho más letal que el COVID. Claro. ¿No? Es importante estar atentos, no permitir que el miedo entre en nuestras vidas porque a partir del miedo pues somos más controlables, porque consumimos más, porque perdemos el centro de nosotros mismos. Entonces, básicamente, lo que habla esta obra es decir, no me puedes acallar, yo tengo una propia voz, yo tengo una propia reflexión acerca de, ¿no? En México existen dos conceptos, que es cubrebocas, es decir, si te cubre del virus, o tapabocas, ¿no? Que es te tapo la boca, no quiero escucharte, ¿no? Y bueno, bajo ese concepto es que yo hice una mano muy grande donde me quieren acallar, pero yo no lo voy a permitir, ¿no? Claro. No con la violencia, sino más bien con el tener los ojos abiertos, los oídos bien abiertos y estar atentos a los mensajes, ¿no? Siempre hay un trasfondo detrás y no caer en pánico. Sí, y me pareció también interesante en tu máscara que los dedos no están cerrados, sino que hay, aun cuando te está cubriendo, hay una cierta ventanita, como que aun cuando estás en ese momento hay una luz de esperanza, ¿no? Que dices, bueno, yo puedo abrir y salir hacia adelante. Exacto. Esta situación que estamos viviendo todos mundialmente, hay una salida, o sea, no es de verdad como nos lo pintan tan trágico, simplemente hay que estar atentos, como pues mucho cuidar lo que comemos, nutrir, subir nuestro sistema inmune, o sea, cuidar lo que nutre nuestra mente, nuestros pensamientos, y eso, como dices muy bien, o sea, ver hacia afuera que las cosas pueden salir bien, ¿no? Y si no salen bien, lo que va a ocurrir es que nos vamos a transformar y ya con eso es fabuloso, ¿no? Todos en esta pandemia estamos creciendo, de eso se trata, ¿no? Y se trata de, pues, estar atentos, de decir, tú no me acallas, yo diré lo que tengo que decir, ¿no? Exactamente, pues tú lo has dicho muy bien. Muchas gracias, Alejandra, por tu tiempo. Gusto siempre en saludarte. Y antes de que te vayas, si puedes decirle a nuestros amigos dónde te pueden encontrar en las redes sociales y también en tu website. Claro, por supuesto. Bueno, en todos lados en la red me encuentran como mi nombre, Alejandra Cermeño. Y bueno, los espero en Facebook, en Instagram y en mi página. Así nada más busquen en Google mi nombre y les aparecerá información. Perfecto. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias a ti, gracias. Y cuéntame, Atsiri, ya que lleva un tiempito que abrió la exhibición en línea, ¿cuál ha sido la respuesta del público que han recibido hasta ahora? Pues hasta ahora muy, muy, muy buena. Les ha gustado. Mucha gente pregunta de una u otra mascarilla, o si van a ver otras ediciones, que no, nada más una. O si están a la venta, me imagino, algunos también estarán preguntando. Y todas están a la venta. No sé si algunos artistas ya lo vendieron, pero ya sí, todas están a la venta y van directo a los links de los artistas y ya ellos les preguntan. Qué bien, excelente. Y me dio mucho gusto porque hace unos días, parece que fue una semana, algo así, en Facebook vi que también tuvieron una entrevista con el cónsul general de México en Miami, ¿verdad? Algo así. Sí. Muy súper agradable la plática.
muy interesante la plática exactamente y pues qué bien que ver este esfuerzo que nació de la idea de Perla Estrada y ahora sí que con tu ayuda y tu colaboración y todos los que han sido parte, continúa expandiéndose, continúa creciendo, no es algo que se hizo y bueno, ya se hizo y pues ya qué bien y se acabó, ¿no? Como muchas veces pasa en una exhibición, tiene un principio y se acabó, ya cada quien se va por su lado, pero es algo que continúa y que va a continuar y que es como una documentación de lo que hemos pasado en este año, de nuestra experiencia colectiva como seres humanos. Nunca nos esperábamos esto, tal vez, y pues bueno, esta exhibición tal vez 5, 10 años, 20 años en adelante, puede servir como un documento de lo que vivimos y por medio de los ojos de artistas que usando su creatividad, usando su voz visual, hicieron plasmar por medio de estas mascarillas algo súper interesante. Bueno, pues está excelente. Lo que quiero hacer es invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento a que visiten la exhibición pues ahora sí que en las redes sociales, donde ya tienen una página de Instagram, también donde poco a poco se han ido compartiendo las obras. ¿Cuál es la página de Instagram que tienen para la exposición Respiro, luego existo? Es respiro_luego_existo_. De hecho, ahí viene el link a la página web, que yo creo que la que está más completa, y también ahí vienen los links de los artistas y del catálogo, porque ahí está el catálogo en 2 plataformas, más en la plataforma del Claustro de Sor Juana, como catálogo que ojeas. Perfecto. Y de hecho, en el catálogo y en la página web, ahí sí está completo. Nada más en Facebook e Instagram se van subiendo poquito a poquito. Poco a poco, exacto. Nos vas dando probaditas. Probaditas, sí, para que sea de emoción. Y de hecho, hay un ensayo realizado por Roberto Rosico, súper interesante acerca de lo que ha sido las pandemias a nivel mundial, súper documentado, igual está en inglés y en español. Lindísimo. Si tienen tiempo, pues échenle una leidita porque sí está muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Atsiri, pues ha sido un placer enorme platicar contigo y pues darle también un abrazo a Perla Estrada, un saludo muy caluroso desde acá, desde la ciudad de Chicago, aunque ya empezó el frío, pero esperamos que estén muy bien y pues nada, invitar a todos nuestros amigos a que visiten la exhibición Respiro, luego existo, no solo que la visiten, pero también que nos hagan un favor bien grande a Atsiri, a Perla y a mí, vamos a estar bien contentos y también aprimes el botoncito de compartir, compártelo con otro amigo o amiga que tienes por ahí que tal vez sería interesante también que ellos vean y vamos a ayudarles a que todos estos artistas continúen teniendo mucho éxito en sus carreras y también además pues seguir compartiendo esta bonita exhibición que es muy interesante en el tiempo en que vivimos. Muchísimas gracias, Sergio. Un saludote, te agradezco que nos abras las puertas de tu espacio. Cuando quieran. Y pues ya saben, también aquí estamos. Muchísimas gracias. Y seguimos creando. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, esperamos vernos muy pronto, ya sea que yo vaya a Monterrey por allá o ya sea que tú vengas a Chicago, pues ya sabes, estamos en contacto. Muchas gracias a nuestros amigos por vernos hoy, por acompañarnos, que la pasen muy bien